sistemas con una sola misión: coordinar, regular y hacer posible la vida. Hoy conoceremos el sistema nervioso, endocrino y reproductor. Acompáñanos a descubrir cómo estos sistemas trabajan de forma integrada en nuestro organismo. Comencemos. Bueno, explicaré sobre el sistema nervioso desde un enfoque integrador, abordando su embriología, histología, anatomía y fisiología. También sobre la importancia de farmacia y bioquímica. El sistema nervioso se encarga de recibir los estímulos del medio interior y exterior. También es el encargado de procesar la información y también de coordinar las respuestas del organismo, así para mantener una buena homeostasis. Empezamos con embriología. El sistema nervioso inicia su desarrollo durante la tercera semana del desarrollo embrionario, esto mediante un proceso denominado neurulación. Aquí la notocorda induce al ectodermo para así formar lo que es la placa neural. Posteriormente a ello, la placa neural se invagina para formar lo que es el surco neural y esta se fusiona para formar lo que es el tubo neural. En el tubo neural existen dos aberturas temporales, que es el neuroporo craneal y el neuroporo caudal. El neuroporo craneal se cierra aproximadamente en el día 25 y el caudal en el día 27 del desarrollo embrionario. Del extremo cefálico del tubo neural se originan tres vesículas primarias, que son el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Posteriormente a ello, estos dan origen a 5 vesículas secundarias que forman el encéfalo adulto. Por otro lado, tenemos a las células de la cresta neural. Estas dan origen a estructuras importantes como los ganglios sensitivos, ganglios autónomos, las células de Schwann, los melanocitos y por último a la médula suprarrenal. Cuando el cierre del tubo neural no ocurre de forma adecuada, pueden presentarse malformaciones congénitas. Entre las más importantes se encuentran la anencefalia y la espina bífida. La anencefalia se produce por el cierre incompleto del neuroporo anterior, lo que ocasiona la ausencia de la gran parte del encéfalo y del cráneo, mientras que la espina bífida ocurre por el cierre incompleto del neuroporo posterior, provocando defectos en la columna vertebral y en algunos casos la producción de meninges y de la médula espinal. Estas alteraciones pueden prevenirse en gran medida con una adecuada suplementación de ácido fólico antes y durante las primeras semanas del embarazo. Ahora hablaremos sobre su histología. Histológicamente, el sistema nervioso está constituido por dos tipos principales de células: las neuronas, que son las encargadas de transmitir impulsos nerviosos, y las células gliales, que brindan soporte, nutrición y protección. Entre las células gliales encontramos astrocitos, oligodendrocitos, microglias y las células ependimarias. En el sistema nervioso periférico destacan las células de Schwann. También distinguimos dos componentes importantes: la sustancia gris, rica en cuerpos neuronales, y la sustancia blanca, formada principalmente por axones mielinizados. Ahora hablaremos su anatomía. Bueno, desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y en el periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico comprende los nervios craneales, nervios espinales y los ganglios nerviosos. Además, existe el sistema nervioso autónomo, que se divide en dos: el simpático y el parasimpático. El sistema simpático prepara al organismo para situaciones de estrés, mientras que el parasimpático favorece el reposo y la digestión. Hablaremos sobre su fisiología. Después de conocer cómo se desarrolla, cómo está constituido y cómo se organiza el sistema nervioso, es muy importante comprender cómo funciona. El sistema nervioso cumple tres funciones principales: recibir información, procesarla y generar una respuesta adecuada. Las neuronas, originadas durante el desarrollo embrionario y acompañadas con las células gliales, son las encargadas de transmitir los impulsos nerviosos. Los receptores sensoriales captan los estímulos del medio interior y exterior y generan un potencial de acción que viaja
a través del axón hasta llegar al sistema nervioso central. En el encéfalo y en la médula espinal, la información es integrada y analizada para generar una respuesta. Posteriormente a ello, el impulso nervioso se transmite mediante la sinapsis, donde se liberan neurotransmisores como acetilcolina, dopamina, serotonina y noradrenalina, permitiendo así la comunicación entre neuronas. Finalmente, la respuesta viaja por el sistema nervioso periférico hacia los órganos efectores, como músculos y glándulas, regulando así funciones como el movimiento, la memoria, el aprendizaje, las emociones, la respiración, la frecuencia cardíaca y por último el mantenimiento de la homeostasis. Por último tenemos la aplicación en farmacia y bioquímica. El conocimiento del sistema nervioso es fundamental en farmacia y bioquímica, ya que numerosos medicamentos actúan sobre receptores neuronales. Por ejemplo, ahí se encuentran los analgésicos, anestésicos, antidepresivos, antiepilépticos y también están los ansiolíticos. Además, el estudio de neurotransmisores permite comprender las enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, la epilepsia y, por último, la depresión. Esto contribuye mucho al desarrollo de tratamientos más eficaces y seguros. En conclusión, el sistema nervioso constituye el principal centro de control del organismo. Su desarrollo embrionario, su organización histológica, su estructura anatómica y su funcionamiento fisiológico trabajan de forma integrada para coordinar todas las funciones corporales y mantener así la homeostasis. Asimismo, su estudio es esencial para la comprensión de tratamientos y diversas enfermedades en el ámbito de farmacia y bioquímica. Ahora les voy a hablar sobre el sistema endocrino, abordando desde su enfoque embriológico, histológico, anatómico y fisiológico. El sistema reproductor está compuesto por un conjunto de glándulas, las cuales estas producen hormonas. Estas viajan por toda la sangre para que pueda regular funciones como el crecimiento, metabolismo, la reproducción, la respuesta al estrés y la homeostasis. Nuestra misión inicia desde un punto embrionario. El sistema endocrino inicia aproximadamente en la semana 4 y 12 de su desarrollo embrionario. Primero tenemos a la hipófisis, que esto se da en la 4ª semana. Esto tiene doble origen, la primera que es el adenohipófisis, que se deriva de la bolsa de Rathke, y el segundo que tenemos al neurohipófisis, que se da del neuroectodermo. Como segunda tenemos a la tiroides, que esto también se da en la semana 4, y esto desciende en la semana 5 a la semana 7 para que pueda alcanzar su posición definida, para que ahí pueda comenzar con su función hormonal en la semana 10 y en la semana 12. Las paratiroides se desarrollan entre las semanas 5 y 6 a partir de las bolsas faringeas. Las glándulas suprarrenales se originan desde la semana 5, la corteza deriva del mesodermo y la médula de la cresta neural. Malformaciones importantes. Como primera tenemos a la tiroides ectópica. La tiroides no desciende correctamente. Como segunda tenemos al quiste del conducto tirocloso, persistencia del trayecto embrionario tiroideo. Como tercera tenemos al síndrome de Gorgi, alteraciones del desarrollo de las paratiroides. Como cuarto tenemos a la hiperplasia suprarrenal congénita, que son alteración hormonal desde el nacimiento. Histológicamente, las glándulas endocrinas se caracterizan porque no poseen conductos y liberan hormonas directamente a la sangre. La hipófisis contiene células especializadas productoras de hormonas. La tiroides está formada por folículos que almacenan coloides para sintetizar hormonas tiroideas. Las paratiroides contienen células principales relacionadas con el metabolismo del calcio
y el páncreas endocrino presenta islotes de Langerhans y las suprarrenales se organizan en corteza y médula. Anatómicamente, el sistema endocrino está constituido por glándulas distribuidas en distintas regiones del organismo. En el encéfalo se localiza el hipotálamo, ubicado en la porción ventral del diencéfalo, inferior al tálamo. Unido inferiormente mediante el difundíbulo se encuentra en la hipófisis, alojada en la bolsa hipofisaria de la silla turca del hueso esfenoides. En la región cervical se encuentran las glándulas tiroides, localizada anteriormente a la tráquea e inferior a la laringe. En su superficie posterior se ubican habitualmente 4 glándulas paratiroides. En la cavidad abdominal, retroperitoneales y sobre pelo superior de cada reunión se encuentran las glándulas suprarrenales. El páncreas endocrino se localizan en posición retroperitoneales, secundario posteriormente al estómago y extendido entre el duodeno y el vaso. Finalmente, las gónadas corresponden a los usuarios localizados bilateralmente en la cavidad pélvica a cada lado del útero y los testículos situados dentro del escroto. Fisiológicamente, el sistema endocrino funciona mediante hormonas que actúan como mensajeros químicos. El hipotálamo controla la hipófisis, la cual regula otras glándulas mediante hormonas como TSH, ACTH, FSH y LH, y hormonas del crecimiento. La tiroides regula el metabolismo, las suprarrenales participan en la respuesta al estrés, el páncreas regula los niveles de glucosa mediante insulina y glucagón. Todo este proceso ocurre mediante mecanismos de retroalimentación negativa para mantener el equilibrio corporal. El estudio del sistema endocrino es fundamental en farmacia y bioquímica, ya que muchas enfermedades se deben a alteraciones hormonales. Entre ellas destacan diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedades de Addison y síndrome de Cushing. Además, numerosos medicamentos actúan retrasando o regulando hormonas, como la insulina, la levotiroxina y los corticosteroides. En conclusión, el sistema endocrino constituye un sistema fundamental para el funcionamiento del organismo. Su desarrollo embrionario, estructura histológica, organización anatómica y regulación fisiológica permite mantener la homeostasis. Sin embargo, alteraciones durante su formación pueden generar enfermedades y malformaciones endocrinas importantes. Bueno, finalmente es momento de adentrarnos al sistema reproductor. Bueno, acompáñanos en este recorrido por su origen embrionario, su organización histológica, su anatomía y funcionamiento. Nuestro recorrido comienza con la embriología, la rama que estudia cómo se forma el sistema reproductor durante su desarrollo embrionario. Durante las primeras 5 semanas de gestación, todos los embriones presentan gónadas indiferenciadas y 2 pares de conductos embrionarios, el conducto de Wolff y el conducto de Müller. A partir de la 6ª semana se inicia el desarrollo gonadal. Si el embrión posee el gen SRY ubicado en el cromosoma Y, las gónadas se diferencian en testículos. Las células de Sertoli producen la hormona antimülleriana que hacen desaparecer los conductos de Müller, mientras que las células de Leydig secretan testosterona, favoreciendo el desarrollo de los conductos de Wolff, de los que se originan el epididimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. En ausencia del gen SRY, los conductos de Müller forman las trompas uterinas, el útero y la porción superior de la vagina. la criptorquidia es una anomalía congénita caracterizada por la falta de descenso de uno o ambos testículos al escroto durante el desarrollo fetal. Si no se trata oportunamente, puede afectar la fertilidad y aumentar el riesgo de cáncer testicular. En el tratamiento farmacológico se emplean la gonadotropina cariónica humana o HCG y la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, que estimula la producción de testosterona para favorecer el descenso testicular. Sin embargo, debido a su eficacia limitada actualmente, la orquidopexia es el tratamiento de elección.
Una vez formado el sistema reproductor, observamos su organización microscópica. En el testículo se encuentran los túbulos seminíferos, donde ocurre la espermatogénesis. Las células de Sertoli brindan soporte y nutrición a las células germinales, mientras que las células de Leydig producen testosterona. En el ovario se localizan los folículos ováricos, donde maduran los ovocitos. Tras la ovulación se forma el cuerpo lúteo, encargado de producir progesterona. Esta organización microscópica permite el adecuado funcionamiento del sistema reproductor. Ahora hablaremos De la anatomía del aparato reproductor masculino y femenino. En el aparato reproductor masculino, los testículos se alojan en el escroto. Sobre cada testículo se encuentra el epididimo, el cual parte el conducto deferente. Posteriores a la vejiga urinaria se ubican las vesículas seminales y por debajo de ella la próstata. La uretra recorre el pene, que está formado por dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso y el glande. En el aparato reproductor femenino, los ovarios se localizan en ambos lados del útero. Las trompas uterinas se extienden desde el útero hacia los ovarios y terminan en el infundíbulo, cuyo borde presenta las fimbrias. El útero, con forma de perinvertida, está constituido por el endometrio y el miometrio. En su porción inferior se encuentra el cérvix o cuello uterino, que contiene el canal cervical y continúa con la vagina. La hiperplasia prostática benigna es el crecimiento no maligno de la próstata, producido por la proliferación del estroma y del epitelio glandular. Este aumento de tamaño comprime la uretra y ocasiona síntomas urinarios como dificultad para orinar y disminución del flujo urinario. En cuanto al tratamiento farmacológico, se utiliza la tamsulosina, que relaja el músculo liso de la próstata para facilitar la micción, y la finasterida, que reduce el tamaño prostático al disminuir la producción de dihidrotestosterona o DHT. Cuando el tratamiento farmacológico no es suficiente, el tratamiento de elección es la resección transuretral de la próstata. Finalmente, el funcionamiento del sistema reproductor está regulado por el eje hipotálamo, hipófisis y gónadas. Todo inicia en el hipotálamo, que libera la hormona liberadora de gonadotropinas, conocida como GnRH. Esta hormona estimula la adenohipófisis para secretar dos gonadotropinas: la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH. En la mujer, la FSH estimula el crecimiento y la maduración de los folículos ováricos, favoreciendo la producción de estrógenos. La LH desencadena la ovulación de la información del cuerpo lúteo, que produce progesterona para preparar el endometrio y favorecer en la gestación. Durante este proceso ocurre la ovogénesis, es decir, la formación y maduración de los ovocitos. En el hombre, la FSH estimula la espermatogénesis en los túbulos seminíferos, actuando sobre las células de Sertoli, mientras que la LH estimula las células de Leydig para producir testosterona, hormona indispensable para la formación de los espermatozoides y el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Finalmente, los estrógenos, la progesterona y la testosterona ejercen una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis, regulando la producción hormonal y manteniendo el equilibrio del sistema reproductor. El síndrome del ovario poliquístico es un trastorno endocrino en el que se altera el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, produciendo un aumento de la secreción de LH en relación con la FSH. Esto provoca el hiperandrogenismo y disfunción ovulatoria, por lo que los folículos no maduran ni liberan el óvulo, ocasionando ciclos menstruales irregulares e infertilidad. En cuanto al tratamiento farmacológico, se utiliza la metformina, que mejora la sensibilidad a la insulina y favorece la ovulación, además de los anticonceptivos orales combinados, que regulan el ciclo menstrual y disminuyen el hiperandrogenismo. En conclusión, comprender el desarrollo embrionario, la organización histológica, la anatomía y la fisiología del sistema reproductor permite entender su funcionamiento normal y sus alteraciones. Este conocimiento es fundamental en farmacia y bioquímica para el uso adecuado de medicamentos, la interpretación de pruebas de laboratorio y el apoyo de diagnósticos de tratamientos de enfermedades reproductivas. Se mamó. Sistema endocrino. Ay, está mal, Dios. ¿Pero qué ha pasado? Nervioso, abordando el sistema. La uretra recorre el pene, que está formado por dos cuerpos
Sistema nervioso.